El mayor error que cometen los principiantes en ciencia de datos. Hoy te mostraré las funciones clave de Pandas para optimizar la calidad de tus datos y evitar errores que puedan afectar tus resultados. Veamos el proceso completo de limpieza de datos. Estos son los puntos que vamos a ver en el cuaderno de Jupyter. Todo va a ser trabajado con Python. Utilizaré la librería de Pandas. Veremos lo que es identificación de valores faltantes, tratamiento de valores nulos, imputación de datos, normalización de valores categóricos y corrección de inconsistencias, eliminación de duplicados y por último tratamiento de valores atípicos. Voy a realizar la conexión a mi Google Drive para poder utilizar el dataset, importo lo que es la librería de Pandas y realizo la lectura de esta mediante la ruta donde está ubicado el dataset. El dataset tiene como objetivo explorar los factores que puedan hacer que las personas experimenten depresión. Entonces vamos a ver la inspección de los datos. Con .get voy a visualizar los 5 primeros registros del dataset. El dataset ha sido registrado mediante una encuesta y que tenemos variables de tipo sociodemográficas como la edad, género, ciudad, profesión y también la última variable, que es la variable objetivo, es depresión. Ahora vamos a ver lo que es información para cada variable. El dataset contiene 140.700 registros con 20 columnas. Podemos ver el tipo de datos para cada variable. Vemos el tipo de dato, tipo float entero. Y también podemos ver la cantidad de valores que son no nulos. Si hay una cantidad que es menor a los registros totales, me indica que estas variables contienen valores faltantes. Vemos que Presión Academia tiene pocos registros por la presencia de valores nulos. Entonces, también voy a hacer un punto describe de las variables y estos son los resultados que tenemos. Empecemos con la parte de limpieza de datos. Veamos la identificación de columnas con valores faltantes. Para esto voy a utilizar la función isNull, que se puede acceder directamente de mi DataFrame. Esto va a tener la misma estructura de los datos, sin embargo los valores van a ser de tipo booleano, true o false. True me va a indicar que es un valor faltante y false que no es un valor faltante. Ahora yo deseo, como ya está en true o false, puedo realizar una contabilización tanto para filas o para columnas y ya tener una mejor visión de la calidad de mis datos. Entonces para esto voy a utilizar la función zoom. Después del isNull accedo a la función zoom. 0 va a ser para columnas, para que contabilice para columnas, y 1 para que realice la contabilización para filas. Entonces vamos a ejecutar. Ya tengo el siguiente resultado, es la siguiente data con una sola columna y con los índices que son los nombres de las variables. Pues aquí ya veo que hay variables que contienen valores faltantes, otros que la cantidad es 0. Vemos que hay variables con una gran cantidad de valores faltantes y otras que son una cantidad muy insignificante. Lo que voy a hacer es extraer esas variables para yo poder realizar alguna limpieza. En este caso también puedo realizar lo que es la proporción. Entonces la proporción ya me va a generar un mejor análisis para poder yo tomar una decisión de eliminarlas o realizar una limpieza o imputarlas. En este caso ya veo que a partir de profesión contiene aproximadamente 26% de valores faltantes o missing o nulos, y que hay variables que tienen 80% de valores faltantes, ¿no? Como esto que es la presión académica, satisfacción del estudiante, entre otras, ¿no? Si deseo ver de manera gráfica, puedo revisar este mapa de calor donde los valores nulos aparecen en un color diferente. Para esto voy a utilizar la librería de Seaborn. Utilizaré la función de Seaborn, que es heatmap, y mi variable de entrada va a ser justamente DataFrame, pero de tipo booleano, ¿no? Y isNull. Aquí ya vemos también de manera visual qué variables tienen un mayor color, el color más diferenciable, si tomamos en cuenta a partir de profesión hasta la variable que es satisfacción laboral. También puedo realizar un gráfico de barras sobre las proporciones de valores faltantes. En mi anterior código había revisado esta forma para poder calcular esas proporciones, pero también lo puedo hacer de manera más eficiente revisando de esta manera, poniendo solamente el punto min. Yo voy a almacenar en esta variable, y de esta variable, que va a ser un P de series, puedo acceder a lo que es el punto plot, indicarle que el tipo de gráfico va a ser de barras, el tamaño del gráfico va a tener los siguientes valores y el color va a ser rojo. Entonces así también podemos ver la proporción y tener una mejor visualización de cómo se están comportando los valores faltantes por variable. Una vez que ya tenemos identificado cuáles son las variables que tienen o contienen NAs, voy a seleccionarlas y extraerlas para poder realizar algún tipo de limpieza o eliminación. Entonces voy a tener primero
mi lista general de variables faltantes. Voy a tener otra lista también de variables que tienen 80% de eneas. Entonces vamos a evaluar el print de cada uno y también voy a poner la longitud de las variables que van a ser removidas por tener 80% de variables faltantes. Entonces aquí veo que son 3 y inicialmente tenía 9. Como van a ser removidas 3, finalmente tendría solamente 6 variables. Vamos a hacer aquí ya exclusión. Voy a pasarlo como conjunto con set para poder utilizar ese operador y que pueda quitarme de la lista estas variables. Son 6 variables, las variables que voy a tener en mi dataframe. Entonces vamos a empezar con la eliminación de las variables que mencioné. Voy a generar una copia de mi dataframe original. Voy a poner que sea dataframe versión 2. Y con la función .drop yo voy a indicar que hay columnas que deseo que se eliminen. En este caso va a ser las variables que he construido. Voy a pasarlo como lista. Además de ello puedo agregar esta lista de variables debido a que estas variables no aportan información para realizar el modelo. Voy a poner inplace igual a true para que se aplique directamente a este dataframe. Entonces ya tendría mi nuevo dataframe versión 2 con todas las variables que yo necesito para realizar la limpieza. Aquí está considerado las variables que no contienen ningún valor faltante y otras que sí contienen al menos un valor faltante. Voy a generar mi gráfico de calor y vemos que ya se está desvaneciendo un poco los valores faltantes. Otra manera de poder eliminar esos valores faltantes es usar directamente el drop NA, que lo que va a hacer es eliminar las filas o columnas que tienen valores nulos. Dentro de drop NA puedo agregar estos parámetros, entre los más importantes, donde axis igual a 0, por defecto va a ser igual a 0, que se refiere a las filas con valores nulos. How va a ser igual a any, que va a eliminar si hay al menos un NA. También puedo agregar otro tipo de parámetro, en este caso es subset, donde solamente voy a especificar que aplique el drop NA justamente a esta columna, a este nombre de variable. Entonces voy a ejecutarlo y al aplicar el mapa de calor ya no hay presencia de valores faltantes. Vamos al siguiente paso de tratamiento de valores nulos e imputación de datos. Justamente esas 6 variables que yo he mantenido en mi dataframe voy a realizar la imputación dependiendo del tipo de dato. Si es tipo de cuantitativa sería mediana o media, y si es categoría o cualitativa sería la moda. Voy a realizar este bucle para que recorra todos los nombres de las variables faltantes y me muestre los valores únicos de estas variables. Esto se realiza con la finalidad de ver los valores de cada variable. Por ejemplo, si vemos lo que es profesión, los datos son de tipo texto y también contiene bastantes categorías, bastantes tipos de profesión. Otro tipo de variable es lo que son numéricos o enteros. Por ejemplo, lo que es presión laboral, presión financiera, satisfacción laboral, que contiene valores que van de escala del 1 al 5, seguramente con la función de cuantificar percepciones, opiniones o nivel de alguna característica. Además de eso, también podemos ver que las variables que son tipo texto contienen algunos valores que son de tipo numérico. Con esto ya podemos identificar que estas variables necesitan realizarse algún tipo de limpieza para poder reemplazar estos valores numéricos y realizar algún tipo de imputación o reemplazo para tener la variable de manera más consistente. Entonces, las 6 variables que hemos analizado son de tipo cualitativas. Lo que procedería es hacer el reemplazo de valores faltantes. Para poder realizar la imputación de datos necesitamos una métrica. En este caso la métrica va a ser la moda. Aplicaremos la moda para cada variable y con la función fillNA vamos a reemplazar esos valores faltantes por la moda respectiva de cada variable. Esta es la manera más básica y sencilla de poder utilizar la imputación de los datos. Otra manera de poder hacerlo es que fillNA también se puede insertar lo que es un diccionario. Necesitaríamos solamente los diccionarios, las llaves que son los nombres de las variables y su valor respectivo que es la moda. Si queremos hacerlo de manera un poco más óptima, también podemos hacerlo de la siguiente manera: hacer una comprensión de listas para poder calcular la moda para cada variable que contiene NEAs. Lo que quedaría es, ya tenemos almacenado lo que es el diccionario que contiene las modas para cada variable. Yo voy a colocar como nombre modas y utilizo fillNA, inserto lo que es la variable y el diccionario que es modas y luego pongo inplace igual a true para que se aplique directamente a esta variable. Ejecuto y ahora solamente quedaría
revisar este mapa de calor donde ya no hay presencia de valores faltantes. El siguiente punto que veremos es la eliminación de duplicados. Voy a utilizar esta función que es duplicate. Dentro de ello voy a utilizar este parámetro keep igual a first. Esta función nos va a permitir identificar las filas duplicadas dentro de un data frame. El parámetro keep igual a first me va a indicar que la primera vez que aparece un dato se considera como válida y las siguientes repeticiones se van a marcar como duplicadas. Entonces, al ejecutar esta línea de código me va a arrojar una serie con valores booleanos true o false. True va a indicar que son observaciones duplicadas. Esto lo voy a introducir dentro de este corchete para poder observar los registros. Voy a revisar la contabilización. Son 72 observaciones duplicadas. Ahora también puedo modificar el valor de keep que sea igual a last, donde en contraste con el first, last va a considerar el último valor como válido y las anteriores a ellas va a considerarlo como duplicadas. Además de ello, puedo utilizar también lo que es false, que se va a considerar todas las observaciones como duplicadas, sin importar si son la primera o no. Entonces vamos a ejecutar y aquí ya voy a tener 143 registros. Va a ser mayor que la cantidad de first y utilizando last. Esto es para identificar los valores duplicados, si es que queremos observar o realizar algún análisis de ellos. Ahora, si solamente queremos directamente eliminar los valores duplicados, utilizo la función drop duplicate y ya solamente me mantendría los valores que no son duplicados. Realizo la validación, voy a utilizar de nuevo lo que es duplicate y como es una serie de booleana true false, aplico la suma y veo que ya no hay valores faltantes, ¿no? Ya suma es igual a 0. Con esto ya podemos tener ya seguridad de que no tenemos valores duplicados. Ahora veamos el otro punto de normalización de valores categóricos y corrección de inconsistencias. Para esto voy a utilizar como ejemplo esta variable que es hábitos dietéticos. Utilizaré la función valueCons para calcular la frecuencia de cada categoría en la columna. Y aquí ya podemos observar que hay una concentración de los registros en 3 categorías específicas. Y hay otro grupo de categorías que tienen una cantidad significativamente pequeña. Estos datos podrían deberse a distintos tipos de errores de medición o de tipificación. Entonces tendríamos dos soluciones. Uno es agrupar todas estas categorías en uno solo, poniéndolo como nombre tal vez otro, o imputarlo y reemplazar todos estos valores por la categoría más frecuente, que en este caso es moderado. Además de ello, podemos hacer ya estandarización de esta categoría debido aquí que es muy saludable. Es lo mismo que decir que es saludable, así que esto vamos a reemplazarlo. De la misma manera he identificado lo que es poco saludable o no es saludable con esta categoría que es no saludable. Así que vamos a hacer ese reemplazo. Primero hago el reemplazo, utilizo la función replace y dentro inserto el diccionario con los nombres que deseo reemplazar justamente a esas dos categorías que mencioné de la siguiente manera. Una vez que ya tengo esta primera parte, solo ahora quedaría hacer ya, digamos, la modificación o imputación de datos, reemplazar ese grupo de categorías por la moda. Voy a utilizar lo que es la función .log. Con esta línea de código estoy indicando que me seleccione o que seleccione como true a todas las categorías que no sean estas tres y que todos ellos las modifique y las cambie por moderado. Una vez que ya hemos revisado esta secuencia de código para realizar la limpieza, vuelvo a calcular la frecuencia de la variable y obtengo que ya tengo de manera estandarizada las tres categorías. Ya se puede realizar un mejor análisis a la hora de ejecutar algún modelo, por ejemplo. Lo mismo podríamos replicarlo para otras variables categóricas. En este caso, esta variable que es profesión. Recordar que esta variable que es profesión me indicaba que contenía valores faltantes. Tenemos otro tipo de variables, no hay presencia de valores faltantes. Sin embargo, también podemos replicar esta misma lógica para poder reducir la cantidad de categorías, debido a que si lo mantenemos podría generar demasiado ruido. Lo replicaremos en esta variable que es profesión. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que para profesión voy a insertar esta línea de código para poder observar todas las categorías, debido a que contiene aproximadamente 64 categorías y vemos que hasta la categoría de profesión, que es de estudiante para adelante, ya vemos tiene una cantidad muy reducida. Entonces esto ya podríamos realizar la misma modificación que la variable anterior de hábitos dietéticos. Para esta variable ya lo pueden revisar ustedes, solamente es seguir el mismo procedimiento que realicé para la variable hábitos dietéticos.
Ahora veamos por último la limpieza de valores atípicos. Voy a emplear el método basado en rango intercuartílico. Para esto voy a utilizar la variable edad y aplico la función para realizar el gráfico de boxplot. El gráfico de boxplot, la figura de la caja, representa el 50% central de los datos. Además de ello, el borde superior, que es el Q3, que es el percentil 75, y el borde inferior, que es el Q1, el percentil 25. La línea del centro representa el percentil 50 o la mediana, y por último los bigotes, que es el valor mínimo y el valor máximo, o límite superior o límite inferior. Si hay valores mayores al límite superior y valores menores al límite inferior, estos son considerados valores atípicos o outliers. Como mi variable edad no hay presencia de esos outliers, lo que voy a hacer es crear una variable sintética que va a ser el resultado de interacción entre satisfacción laboral y horas trabajo-estudio. Realizo lo que es el gráfico de boxplot y ya puedo visualizar que hay presencia de valores atípicos. Entonces vamos a proceder a realizar todo el cálculo para obtener esos valores de los límites. La ecuación es la siguiente. Primero calculamos el IQR, que es el Q3 menos el Q1, y se van a considerar outliers, los valores que están fuera de esta ecuación. Q1 menos 1.5 por IQR es el límite inferior y Q3 más 1.5 por IQR es el límite superior. También puedo revisar lo que es describe. Con esto ya me muestra lo que es el Q1, Q3, el percentil 50 o que es la mediana. Y la siguiente celda de código es ya para poder obtener estos elementos. Entonces primero calculo el percentil 25, la variable que he creado. Con la función quantile tengo el resultado del percentil 25, ¿no? Aquí añado el valor 0.25 y para el percentil 75 añado el valor de 0.75. También voy a calcular la mediana. Una vez que ya tengo estos datos, procedo a realizar calcular el límite inferior, que va a ser el valor de Q3 más 1.5 por IQR. El límite inferior va a ser el Q1 menos 1.5 por IQR. Entonces ejecuto y tengo el siguiente resultado. Ahora veamos las funciones para reemplazar los valores atípicos. Voy a utilizar tres funciones. Las dos primeras, que es mass y where, son relativamente similares. Voy a reemplazar todos los valores atípicos por una métrica, en este caso va a ser la mediana. Y el segundo, que es script, que va a limitar los valores dentro de un rango específico, reemplazando los valores que están fuera de los límites por los valores mínimo y máximo permitidos, que son estos parámetros de aquí. Para este caso, estos valores ya lo tenemos calculado, que es el límite inferior y límite superior, que lo extraímos de la ecuación de rango intercuartílico. Accedo directamente a la función mass de mi dataframe, de la variable que estoy utilizando, y le indico la condición. La primera condición: si es verdadera, todos los valores se van a reemplazar por la mediana. Entonces la condición es la siguiente: si hay presencia de valores que son menores al límite inferior o que los valores u observaciones son mayores al límite superior, se va a reemplazar por la mediana. El where es similar, sino que mantener los valores donde la condición sea verdadera. Por ejemplo, aquí los valores, si son mayores al límite inferior, además que los valores sean menores al límite superior. Si esto se cumple, entonces estos son valores que son verdaderos, y los que son falsos serán reemplazados por la mediana. Voy a revisar el boxplot para visualizar cómo se comportan los datos, y aún sigue habiendo presencia de valores atípicos. Se puede mejorar esto utilizando el otro método. Mi método va a ser que todo lo que son menores al límite inferior se va a reemplazar por el mismo valor del límite inferior, y lo que son mayores al límite superior se va a reemplazar por este mismo valor. Para lograr esto voy a utilizar la función .click, donde se puede colocar esos valores mínimo y valores máximo. Voy a ejecutarlo y mi gráfico ya no hay presencia de valores atípicos. Entonces esta va a ser la nueva variable que voy a utilizar para mi análisis, o posteriormente introducirlo como una variable independiente. Bueno, esto era todo lo que quería explicarles. Espero que les haya gustado el video. Conmigo ya será en otra oportunidad. No olviden suscribirse, activar la campana y darle like a este video. Muchas gracias.